Muy buenos días, mi nombre es Negaviari Cruz Maldonado, soy estudiante en la Universidad Tangamanga en la carrera de Psicología en quinto cuatrimestre y la materia es Introducción a la Psicoterapia, en el cual voy a hablar sobre el libro Clínica Psicoanalítica. Y bueno, para empezar voy a hablar sobre el capítulo 1, que es Creación y Descubrimiento. Aquí en el capítulo 1 se habla principalmente sobre Sigmund Freud, que a través de sus sueños y de los sueños de las otras personas entró en el psiquismo, cuyo funcionamiento era igual en el hombre sano y en el neurótico, del cual habla sobre el inconsciente, el cual es el dicho lugar psíquico separado de la conciencia, que se establecería como la represión, donde la represión es un mecanismo de defensa. También habla sobre la pulsión sexual, que fue un enfoque para el psiquismo humano, en el cual lo concebió como una excitación que invadía al sujeto. El impulso, la fuente, el fin y el objeto se pueden diferenciar a base de la etapa de la sexualidad infantil, que es la oral, anal, fálica y genital. La fase oral comprende el origen del desarrollo psicosexual, en el cual se presenta por medio de la boca, que sería como la succión. La fase anal es la segunda organización evolutiva, que es donde encuentran placer o satisfacción al retener o expulsar materia fecal. Las fases fálica y genital coinciden en la misma zona erótica. Aquí es cuando el niño se da cuenta de que tiene pene, pero ve que la niña no. Entonces ahí empiezan como las complicaciones de las relaciones. Entonces la niña, al ver que no tiene pene, piensa que cuando crezca lo va a tener, cuando no, porque las niñas tienen vagina. En el capítulo 2 habla sobre consolidación e innovación, que son varios autores, incluyendo la hija de Freud, Anna Freud, donde refutan o renovan, cambian las teorías de Freud o como en otros autores que no están muy convencidos sobre eso y cambian totalmente la teoría. Anna Freud continúa los trabajos de Sigmund Freud, pero como en el caso de Karen Horney, que insatisfecha con los resultados terapéuticos y a base de que cree que la neurosis consiste en los cambios de época y de otras consecuencias, propuso una teoría de la personalidad. Wilfred estudió los trastornos del pensamiento en pacientes con esquizofrenia y narcisismo. Y como en el caso de Jacques Lacan, que retomó a Freud para confirmar y a la vez reformular varias de sus teorías, utilizó el estructuralismo como fundamento para sus respuestas. El capítulo 3 de Validación y Desarrollo. El psicoanálisis busca ser reconocido como ciencia. Las observaciones simultáneas sobre los síntomas neuróticos han sido beneficiosos como ejercicio clínico. La ciencia es aplicable. Esto puede consistir en una explicación teórica eficaz y conveniente. Y en el capítulo 4 sobre psicopatología se ven sobre las estructuras. El concepto permite abordar el tema de psicopatología psicoanalítica más integral. En la estructura neurótica, un individuo con esta estructura crea una dependencia de afecto y de estima de una persona. En la estructura narcisista, Freud
estableció una diferencia esencial entre la neurosis de transferencia y la neurosis narcisista. En lo que se refiere al desarrollo, Freud considera que la determinación de self respecto de los objetos se producía gracias al tentativo y lento transcurrir desde el narcisismo primario. En un principio había visto el narcisismo como una perversión sexual, es decir, como una patología. La estructura fronteriza no es un estado de la neurosis y la psicosis, sino una patología específica que se caracteriza por una inestabilidad permanente y persistente. En general, los pacientes con esta estructura manifiestan un funcionamiento disparejo entre las relaciones personales. En esta estructura fronteriza incluyen algunos de los trastornos de la personalidad. En la estructura psicótica, los sujetos con esta estructura se caracterizan primordialmente por su proclividad a presentar alteraciones de conciencia de realidad, lo cual se percibe corporalmente, pero su juicio exige una compleja operación psicológica. Y bueno, eso es todo de lo que voy a hablar en este video. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.